El conflicto de los siglos, capítulo 7, en la encrucijada de los caminos, parte 4. Pero las multitudes supersticiosas y dadas al pecado se aterrorizaron cuando vieron desvanecerse los sofismas que amortiguaban sus temores. Los astutos eclesiásticos, al ver interrumpida su obra que sancionaba el crimen y en peligro sus ganancias, se airaron y se unieron para sostener sus pretensiones. El reformador tuvo que hacer frente a implacables acusadores, algunos de los cuales le culpaban por ser violento y ligero para apreciar las cosas. Otros le acusaban de presuntuoso y declaraban que no era guiado por Dios, sino que obraba a impulso del orgullo y de la audacia. ¿Quién no sabe?, respondía él, que rara vez se proclama una idea nueva sin ser tildado de orgulloso y sin ser acusado de buscar disputas? ¿Por qué fueron inmolados Jesucristo y todos los mártires? Porque parecieron despreciar orgullosamente la sabiduría de su tiempo, y porque anunciaron novedades sin haber consultado previa y humildemente a los órganos de la opinión contraria. Y añadían: no debo consultar la prudencia humana, sino el consejo de Dios. Y si la obra es de Dios, ¿quién la contendrá? Si no lo es, ¿quién la adelantará? Ni mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que estás en el cielo. A pesar de ser movido Lutero por el Espíritu de Dios para comenzar la obra, no había de llevarla a cabo sin duros conflictos. Las censuras de sus enemigos, la manera en que falseaban los propósitos de Lutero y la mala fe en que juzgaban desfavorable e injustamente el carácter y los móviles del reformador, le envolvieron como ola que todo lo sumerge y no dejaron de tener su efecto. Lutero había abrigado la confianza de que los caudillos del pueblo, tanto en la iglesia como en la escuela, se unirían con él de buen grado para colaborar en la obra de la reforma. Ciertas palabras de estímulo que le habían dirigido algunos personajes de elevada categoría le habían infundido gozo y esperanza. Ya veía despuntar el alba de un día mejor para la iglesia, pero el estímulo se tornó en censura y en condenación. Muchos dignatarios de la Iglesia y del Estado estaban plenamente convencidos de la verdad de las tesis, pero pronto vieron que la aceptación de estas verdades enseñaba grandes cambios. Dar luz al pueblo y realizar una reforma equivalía a minar la autoridad de Roma y detener en el acto miles de corrientes que ahora iban a parar a las arcas del tesoro. Lo que daría por resultado hacer disminuir la magnificencia y el fausto de los eclesiásticos. Además, enseñar al pueblo a pensar y a obrar como seres responsables, mirando solo a Cristo para obtener la salvación, equivalía a derribar el trono pontificio y destruir por ende su propia autoridad. Por estos motivos rehusaron aceptar el conocimiento que Dios había puesto a su alcance y se declararon contra Cristo y la verdad, al oponerse a quien Él había enviado para que les iluminase. Lutero temblaba cuando se veía a sí mismo solo frente a los más opulentos y poderosos de la tierra. Dudaba a veces, preguntándose si en verdad Dios le impulsaba a levantarse contra la autoridad de la Iglesia. ¿Quién era yo?, escribió más tarde, para oponerme a la majestad del Papa, a cuya presencia temblaban los reyes de la tierra. Nadie puede saber lo que sufrió mi corazón en los 2 primeros años, y en qué abatimiento, en qué desesperación caí muchas veces. Pero no fue dejado solo en brazos del desaliento. Cuando le faltaba la ayuda de los hombres, le esperaba de Dios solo y aprendió así a confiar sin reserva en su brazo todopoderoso. A un amigo de la Reforma escribió Lutero: no se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio, ni con la inteligencia,
Vuestro primer deber es, pues, empezar por la oración. Pedid al Señor que se designe, por su gran misericordia, concedernos el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra. Según lo que ha dicho, todos serán enseñados de Dios. Nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu. Creed a un hombre que lo ha experimentado. Aquí tienen una lección de vital importancia, los que sienten que Dios les ha llamado para presentar a otros en estos tiempos las verdades grandiosas de su palabra. Estas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres que tienen en mucha estimación las fábulas inventadas por él. En la lucha contra las potencias del mal necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres. Mientras que los enemigos apelaban a las costumbres y a la tradición, a los testimonios y a la autoridad del Papa, Lutero los atacaba con la Biblia y solo con la Biblia. En ella había argumentos que ellos no podían rebatir. En consecuencia, los esclavos del formalismo y de la superstición pedían a grito la sangre de Lutero, como los judíos habían pedido la sangre de Cristo. Es un hereje, decían los fanáticos romanistas. Es un crimen de alta traición contra la Iglesia dejar vivir una hora más tan terrible hereje. Que preparen al punto un cadalso para él. Pero Lutero no fue víctima del furor de ellos. Dios le tenía reservada una tarea y mandó a los ángeles del cielo para que le protegiesen. Pero muchos de los que le recibieron de él la preciosa luz resultaron blanco de la ira del demonio y por causa de la verdad sufrieron valientemente el tormento y la muerte. Las enseñanzas de Lutero despertaron por toda Alemania la atención de los hombres reflexivos. Sus sermones y demás escritos arrojaban rayos de luz que alumbraban y despertaban a miles y miles de personas. Una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto, en que habían estado viviendo la Iglesia por tanto tiempo. El pueblo iba perdiendo cada día la confianza que habían depositado en las supersticiones de Roma. Poco a poco iban desapareciendo las vallas de los prejuicios. La palabra de Dios, por medio de la cual probaba Lutero cada doctrina y cada acerto, era como una espada de dos filos que penetraba en los corazones del pueblo. Por doquiera se notaba un gran deseo de adelanto espiritual. En todas partes había hambre y sed de justicia, como no se había conocido por siglos. Los ojos del pueblo, acostumbrados por tanto tiempo a mirar los ritos humanos y a los mediadores terrenales, se apartaban de estos y se fijaban con arrepentimiento y fe en Cristo y Cristo crucificado. Este interés general contribuyó a despertar más los recelos de las autoridades papales. Lutero fue citado a Roma para que contestara el cargo de herejía que pesaba sobre él. Este mandato llenó de espanto a sus amigos. Comprendían muy bien el riesgo que correría en aquella ciudad corrompida y embriagada con la sangre de los mártires de Jesús. De modo que protestaron contra su viaje a Roma y pidieron que fuese examinado en Alemania. Así se convino al fin y se eligió al delegado papal que debería entender en el asunto. En las instrucciones que a éste dio el pontífice, se hacía constar que Lutero había sido declarado ya hereje y se encargaba, pues, al legado que le procesara y constriñera sin tardanza. En caso de que persistiera firme y el legado no lograra apoderarse de su persona, tenía poder para proscribirle de todos los puntos de Alemania, así como para desterrar, maldecir y excomulgar a todos sus adherentes. Además, para arrancar de raíz la pestilente herejía.
El Papa dio órdenes a su legado de que comulgara a todos los que fueran negligentes en cuanto a aprender a Lutero y a sus correligionarios para entregarlos a la venganza de Roma, cualquiera que fuera su categoría en la Iglesia o en el Estado, con excepción del emperador. Gracias por escuchar este audio. Te invito a escuchar la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Con aprecio, Pastor Juan Manuel Flores Espinosa.